armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, la versión hablada de Bellum Artis Historia Militar, el blog de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta la actualidad para conocer la historia de la Legión extranjera. Para ello contaremos con la ayuda de uno de los mayores expertos en España sobre esta unidad, Joaquín Mañez Postigo. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, Francisco, encantado de saludarte. Encantado de hablar contigo y empezar a conocer en profundidad esta unidad que se mueve casi entre el mito y la leyenda, y vamos a intentar hoy a descubrirla lo más real posible, ¿no? Y acercar la realidad de esta unidad. Joaquín, tú tienes 4 libros, ¿no?, sobre esta unidad. El mito de Sí, efectivamente, Francisco. Tengo 4 libros. El primero en esta fue el mito de Camerones. ¿Sí? Es un relato novelado del combate mítico de la Legión, que se celebra cada 30 de abril, todos los años. En México fue, ¿no? Bueno, Fue en México, cerca de Veracruz, y es para ellos el paradigma del valor y el sacrificio supremo en aras al cumplimiento del deber. Y a continuación escribí Españoles en la Legión extranjera francesa, un recorrido de la historia de esta institución militar a través de los españoles que sirvieron en sus filas, desde su periodo fundacional hace ya casi 200 años hasta la actualidad. Más tarde, Añoranzas Hispanas de la Legión extranjera es otro libro, pero hay más tratos sobre las biografías, algunas interesantísimas o muy peculiares de compatriotas nuestros en esa institución militar. Y por último, un libro que es un compendio de todo ello, que es la Legión extranjera y sus españoles desde 1831 a 2017. Sí, estos 2 últimos son los que yo tengo, el de Añoranzas Hispanas y el que tengo también Españoles, soldados, y el de la Legión extranjera y sus españoles. Sí, efectivamente, permíteme. Bueno, quería añadir, perdóname la interrupción, que sobre el mito de Camerones, una editorial francesa hizo una versión reducida sobre el original, editado en Francia, titulado Les Segots de Camerones, los héroes de Camerones, editado por Edición Italique en 2003. Eso, debe prestar ver un libro tuyo sobre la Legión extranjera en Francia. Sí, para mí fue una enorme satisfacción, ¿sabes?, de que en ese sentido pues se me reconociera como dentro del ámbito como uno de los autores, de los escritores sobre la Legión extranjera, y que se me publicara en la lengua de Molière en Francia, ¿sabes? Realmente. Conocer una Legión extranjera, bueno, es complejo, pero yo creo que podemos empezar conociendo un poco, vamos a ir hacia atrás, ¿no? Es decir, vamos a conocer la actualidad, ver lo que le hace ser única, ¿no? Ese esprit de corps, cómo se crea, ese entrenamiento, y después viajaremos en la historia. A día de hoy, ¿qué es la Legión extranjera? Pues la Legión extranjera ahora es un cuerpo militar, una institución que se constituye como punta de lanza del ejército francés dentro de su fuerza operacional terrestre, integrada por algo alrededor de 9.000 efectivos, que además supone casi el 11% del total de esa fuerza operativa terrestre francesa, que está interviniendo por todas partes a lo largo del globo terráqueo, con lo cual es muy significativo e importante resaltar el papel tan preponderante que tiene la Legión extranjera dentro de las fuerzas de élite del ejército francés. Sí. Porque claro, es una sola unidad que compone casi el 11%, o sea, y teniendo en cuenta que gran parte de los Sí, exactamente, son plenamente francesas. Es decir, cómo en una institución realmente tan peculiar como la Legión extranjera,
cuyos componentes corresponden, de las que forman parte, son de 140 nacionales diferentes, y sin embargo, pese a esa disparidad de nacionalidades, con lo que eso conlleva de raza, de religión, de cultura, ha conseguido una cohesión de tal forma que puede ser considerada como una fuerza de élite dentro del ejército francés, que de los ejércitos occidentales se puede considerar que es uno de los más punteros, de otras cosas, por la constante intervención en misiones exteriores que está llevando las Fuerzas Armadas de nuestro país vecino desde hace 40 años. Sí, efectivamente. Claro, porque nosotros de Estados Unidos sabemos que siempre está en guerras, pero Francia, a la chita callando, está en casi todos los conflictos bélicos, e incluso esos conocidos de baja intensidad. Por ejemplo, en el Sahel lleva mucho tiempo. Efectivamente, que el Sahel comenzó todo en el 2013 con la operación Barkhane, y ahí sigue, pues casi 7 años más tarde, con unos efectivos desplegados de unos 4.500 soldados de la fuerza terrestre, de los que normalmente y casi siempre, a través de la rotación oportuna, 1.000 o 1.500 de estos soldados son siempre legionarios. Y la Legión, viendo que está ahora, por ejemplo, en el Sahel, para conocer un poco de qué tipo de, por ejemplo, de unidades está compuesto. La Legión extranjera, dentro de estos 9.000 hombres, integran diversas unidades de prácticamente de casi todas las armas. Tiene un regimiento de paracaidistas, segundo REP, un regimiento mítico que es realmente la creme de la creme de esta institución. Tiene 2 regimientos de ingenieros zapadores, ingenieros de combate, el primer regimiento extranjero de ingenieros y el segundo, un regimiento de caballería y 2 regimientos de infantería mecanizada. Aparte de ellos, tiene después el tercer rey, que está destacado en la Guyana francesa, y un destacamento en la isla de Mayor, en el Océano Índico, muy cerca de la isla de Madagascar. ¿Y las Somos 3 unidades. Y las otras unidades que están en Francia, ¿no? En suelo francés. Sí, prácticamente después a raíz de la independencia de Argelia, la Legión se trasladó ya a territorio continental, iba a decir francés, pero realmente es que Argelia tenía la consideración de departamento francés, no era colonia como tal. Entonces, y a partir de ahí, y realmente todos estos regimientos, la mayoría de ellos están asentados en territorio francés continental del sur, entre Nimes, Avignon, Carpiagne, Ovalle, del Cristol, todo es el sur, la zona de Provence. Y el entrenamiento se efectúa también en una población de Castelnaudary, ¿no? Castelnaudary. Ese sobre el concepto de amalgama, y ahí está el éxito de la Legión como institución militar, como fuerza de choque, que constituye la especificidad de la Legión, que es en Castelnaudary, que está el regimiento de instrucción, y efectivamente todos los legionarios, de las que no se les exige cuando se alistan que sepan, tengan conocimiento de francés, y sin embargo es un entrenamiento muy duro, más duro en lo mental incluso que en lo físico, que tiene una duración de 4 meses, y de este periodo hay un mes que transcurre en lo que ellos llaman la granja, la ferme, en el que están completamente, la sección de voluntarios, completamente aislados, un estilo de vida de absoluta rusticidad, se llama en francés la rusticité, perfectamente cohesión, ¿sabes? Casi hacinamiento, en la que aprenden los primeros rudimentos de su vida militar y las primeras palabras en francés. Al cabo de su formación, de esos 4 meses, ese entrenamiento en la granja es de un mes y es determinante para que si superan la prueba final de una marcha de unos 50, 60
kilómetros con una mochila de 30, 40 kilos, y entonces pueden cubrirse con el kepi blanc. Y a partir de ahí es cuando ya se le reconoce oficialmente como legionario. Claro, vuelven a Castellón de aquí. El kepi blanc es el símbolo, digamos, máximo de ser legionario, ¿no? Efectivamente, hasta que no logran superar el mes en la granja completamente aislado, en unas condiciones de vida muy duras, con mucho ejercicio físico, es básico para ellos, forma parte dentro de la cultura legionaria, la preparación física, y una vez que transcurre ese mes y superan la prueba de la marcha del kepi blanc, ya consiguen cubrirse con este tocado, ya se les considera legionario. Salen de la granja y vuelven, y para terminar su formación militar, su instrucción en Castelló de aquí. Es una ciudad preciosa que está situada pues muy muy cerca de Toulouse. Y de Carcassonne, ¿no? Me suena donde estuve. Y de Carcassonne, sí, efectivamente, situada entre Toulouse y Carcassonne. Sí. Entonces, lo que supone el misterio, la incógnita, lo que llama mucho la atención, incluso ya la Legión extranjera está haciendo, pues digo, de mucha literatura, pero más de carácter sociológico que de aventura, que del estilo de novela de aventura, es esa capacidad de cohesión de soldados, de hombres tan dispares, de procedencia, de origen, de cultura, ¿sabe? Para constituirse una unidad militar perfectamente cohesionada, cuya esencia, para que ello se logre, está recogida en los artículos del Código de Honor que tú has enunciado al comienzo de este programa, y esos son los principios programáticos, doctrinales, para que la Legión termine siendo lo que es una institución militar que, aparte de su carga histórica y literaria, es reconocida ya como una fuerza de élite dentro de todos los ejércitos occidentales, ¿no? Y un referente. Y realmente es sorprendente cuando en una de las secciones, por ejemplo, que hacen la instrucción en la granja, que suelen ser de 35 a 40 hombres, se integran como 26 nacionalidades diferentes. Claro, porque en otros... Yo sí, perdona que te interrumpa, que precisamente una de las realmente de las cosas más sorprendentes es que la Legión extranjera actualmente es la más extranjera a lo largo de toda su historia, es la más extranjera que nunca. Es decir, porque prácticamente los franceses se pueden alistar la Legión extranjera, pero con una nacionalidad prestada, ¿no? Es decir, exactamente, porque por su decreto fundacional no se permite el alistamiento a franceses. Acuden los franceses y la nacionalidad canadiense, de Monegasca, belga o suiza. Pero ahora resulta que el componente está internacionalizado tanto la Legión que el componente francófono, es decir, de franceses de origen o de otros países que hablan el francés, es muy minoritario, lo que dificulta además la integración de los otros legionarios que no hablan francés. Porque normalmente la instrucción se lleva a cabo desde un principio la figura del binomio, es decir, un francófono es pareja de otro legionario o candidato a hacerlo no francófono, que le va enseñando los rudimentos de la lengua de Molière. Pero ahora resulta que tienen problema, una escasez de francófonos enorme, y se forman incluso los trinomios o cuatrinomios, un francófono, un francoparlante con 3 legionarios que no hablan nada de francés. Y ahí están teniendo un problema. Pero bueno, lo están solventando porque realmente los resultados que están obteniendo son magníficos. Claro, en esto lo que te quería comentar, por ejemplo, en una canción tradicional de la Legión hablaba de eso, que se unían franceses, belgas, suizos, como los territorios alrededor que hablaban francés, alsacianos incluso, en esta Legión extranjera. Claro, esto era del siglo XIX, me imagino, la canción. Sí, el Le Boudin. Sí, Le Boudin realmente es un alegato metiéndose contra los belgas, porque durante la guerra franco-prusiana
el rey de los belgas impidió a estos, a sus súbditos, que se alistaran en la legión extranjera. Entonces un poco metiéndose con los belgas. Pero bueno, quedaba un poco la idea esa de los idiomas, ¿no? De que se hablaba, que ahora es la globalización. Ahora es la globalización. Internet está suponiendo estos efectos como el banderín de enganche virtual de la Legión. Todo el mundo tiene acceso, hay una página, y en la propia Legión extranjera tiene su página a través de Internet, con un apartado de reclutamiento de la Legión extranjera en muchísimos idiomas, y a partir de ahí muchos de los candidatos obtienen la información necesaria para llegar hasta Francia e intentar alistarse, que no todos los consiguen, porque de cada 8 candidatos la Legión retiene a 1. Bueno, es decir, que ahora tienen un exceso, ¿sabes?, de una demanda tremenda, a lo cual se dan situaciones incluso personalmente para un etíope que ha tardado 4 meses en llegar a Francia con el solo deseo, con la sola intención de alistarse en la Legión extranjera, pues puede verse rechazado por problemas físicos o psíquicos, en fin, de las pruebas que le hacen para el alistamiento. Entonces, ahora mismo la Legión no entra todo el mundo, es decir, se queda con muy poco dentro de la avalancha de candidatos. De hecho, hace poco estuve escuchando, que me llamó la atención, un documental para hablar contigo sobre un legionario norteamericano que no entró en los Estados Unidos en el ejército y entró en la Legión. O sea que en alguno de los dos miraron cosas distintas que me llamó la atención. Dije yo, meca, ¿cómo entraría? Pero a lo mejor... Sí, efectivamente, sí. Y se dan situaciones de ese cariz. Muchos británicos que no consiguieron entrar en el ejército británico optaron por la Legión extranjera y lo consiguieron alistarse. Como no es un caso realmente único, único ni muy extraño, ¿no? Se dan ese tipo de paradojas. O incluso de candidatos que llegan con un pasado militar de su país de origen, ¿sabes?, más que considerable, y sin embargo son rechazados o sea, en los criterios de selección eso tienen unas pruebas objetivas, son unos test médicas muy rigurosas, psicotécnicas y físicas, y después hay una especie de entrevistas, ¿sabes?, que ellos le llaman la entrevista allí, en el argot legionario le llaman la entrevista de las Gestapo, aunque eso no se lo puede decir dentro de la institución porque se enfadan, y tiene una entrevista, y entonces los criterios, una vez realizada la entrevista personal, ya hay una comisión que decide a quién admiten, a quién no, y ese criterio, pues realmente los criterios que mantiene eso solamente los conocen los propios miembros de la comisión. Sí. Una cosa, Joaquín, que a mí siempre me llamó un poco la atención sobre el tema. La Legión extranjera, francesa, sigue siendo completamente extranjera, porque incluso los nacionales tienen que falsear, ¿no?, su origen. Efectivamente. Y por ejemplo, la Legión española, que surgió como extranjera también en origen, no tuvo el éxito de atraer gente. ¿Tú conoces el motivo? Efectivamente, sí, bueno, yo creo, realmente, efectivamente, la vocación de la Legión española era ser tan extranjera como la francesa. De hecho, Millán Estray estuvo casi un mes, del mes de octubre, creo, del 1919, en uno de los acuartelamientos de la Legión extranjera, en Tlemcen, conociendo los extranjeros con la idea de constituir una legión paralela, vamos, en España, similar a la francesa en cuanto a que la recluta fuera extranjera. No tuvo éxito, no sé, pero también lo que en un principio puede considerarse un fracaso, también supuso un éxito en cuanto a la configuración y el espíritu de nuestra Legión española, porque al alistarse principalmente españoles, nacionales, eso le otorgó una cohesión
y un ardor patriótico, ¿sabes? El que carece evidentemente es la legión extranjera, cuyo lema es Legio Patria Nostra, o sea, es la legión de nuestra patria. Sin embargo, en la española no, para la legión, la patria de la legión española es España, por el contingente, y eso le dio pues la idiosincrasia, el carácter y esa personalidad tan propia que tiene la legión española. De hecho, efectivamente, fue en un principio fue así. Joaquín, de hecho, un poco para ver diferencias o similitudes, ¿no? Yo os leí al comienzo los artículos del Código de Honor, bueno, digamos, del legionario. La Legión Española tiene sus credos que son similares, en el fondo, el concepto, ¿no? Para crear un esprit de corps. Al final, el esprit de corps es lo que él decía, el alma, el espíritu de cuerpo, ¿no? Que en una unidad como la Legión extranjera, en la que no hay un sentimiento patriótico, es esencial, ¿no? Para combatir, ¿no? Ya que no combates por un motivo, combates por tus compañeros. Sí, efectivamente, así es. Efectivamente, la Legión extranjera, el espíritu de cuerpo se realiza a través de la consideración de que la propia institución es tu patria, Legio Patria Nostra, y eso se logra y se consigue a través de un espíritu de camaradería muy fuerte. Es decir, yo de todos los legionarios españoles que he conocido, activos o ya veteranos, que es verdad que todos coinciden que pese a unas condiciones de vida durísimas que eso puede, sin embargo, todos recuerdan, o los que lo viven, lo ensalzan, o los que estuvieron en la Legión lo recuerdan, el espíritu de camaradería, los buenos amigos y camaradas que hicieron durante su estancia en la Legión extranjera. Sí. Y eso es algo muy destacable. Personas, pues eso, de nacionalidades distintas, de cultura, formación, religión diferente, y sin embargo el espíritu. Y eso viene de la exaltación de la Legión como la propia patria. Sí. De hecho, Joaquín, hay un juramento, ¿no?, que hace el legionario al comenzar, ¿no?, que es un juramento de fidelidad no a Francia, sino a la Legión, ¿no? Sí, bueno, el juramento como tal es la lectura o la enunciación de los 7 artículos del Código de Honor que tú leíste al principio. Esa es la vinculación, el juramento como tal, ¿sabes?, que les une a la Legión extranjera, y su compromiso como soldado de Francia, ¿sabes?, de servir con las armas a la patria de acogida, que no deja de ser la nación francesa. No, o sea, que sí que hay juramento. Es que hay el mito. El juramento sí. A estos efectos es la enunciación, la proclamación, en el acto de que ellos se cubre con el kepi blanc después de la marcha, de los 7 artículos del código, que ellos lo proclaman en voz alta, voz a la unidad. En una ceremonia muy muy entrañable, de la que se puede ver porque la Legión extranjera se ha convertido en una institución militar muy mediática, y cada año se hacen programas, sale un programa de televisión de distintas cadenas, tanto francesas como de otros países de Europa, en la que se recoge sobre todo el periodo de instrucción muy duro en las granjas, y cuando ellos superan su instrucción, el juramento cuando se cubre con el kepi blanc y la proclamación de los 7 artículos del Código de Honor. Es algo muy llamativo, que la hace la Legión. Ha sido muy literaria, sigue siendo muy literaria, pero además ahora está resultando enormemente mediática. O sea, cada año sale un programa, ¿sabes?, sobre la instrucción o la instrucción básica del legionario Castelnau d'Agí, o lo que es la que realiza como para hacerse guerrillero comando en la Guyana francesa. Dentro de lo que es la formación en la guerrilla, la guerrilla en la selva. Todos los años, siempre.
digamos que Francia, ¿no? El gobierno francés, ¿no? Fomenta un poco con estos programas de televisión que hubiese un alistamiento de nacionales, ¿no? Sí, sí, ahora exactamente, sí. Bueno, primero porque el gobierno francés o Francia, a diferencia de nosotros, es decir, de algo que tiene una repercusión internacional, que es reconocida por todo el mundo, pues ellos, que la Legión es una institución militar de ellos, pues la ensalzan, ¿sabes? Porque se sienten orgullosos. Es decir, como un logro, es decir, dentro de la institución militar, algo que podría haber terminado un desastre, porque esa cohesión, esa amalgama de personas, de soldados tan diferentes, sin embargo, para ellos lo consiguen y es un éxito. Y entonces lo hacen primeramente con cierta vanidad, ¿sabes? De lo que no sé si otros muchos países deberíamos aprender. Y después sí tienen que animar ahora el alistamiento porque les faltan franceses o francófonos en su fila. Eso es muy necesario para que estos ayuden y enseñen el francés a los legionarios no francoparlantes. Sí, porque claro, los requisitos de alistamiento, por ejemplo, digamos, el actual es de entre 17 y 40 años, ¿no? Sí, hay un de 18 años o 17 con permiso parental hasta los 40 años. Sí. Normalmente, de hecho, ese límite de edad lo ponen en los 38 años. Nada. Por arriba, los 17. Prácticamente, ahora se exige una pieza, un documento de identidad, del tipo que sea. Eso me estaba llamando la atención, porque viendo los requisitos, es que te iba a preguntar yo ahora mismo. Te piden un documento de identidad cuando el mito, ¿no? El mito era que la Legión no preguntaba ni quién era. Sí, efectivamente, no preguntaba, no. Ahora te exigen un documento, de la índole que sea, que acredite eso. Si realmente quiere llevar una vida totalmente desconocida en el anonimato más absoluto, te permite, si lo solicitas, en eso ha habido un cambio de eso, que tú te alistes bajo declaración, bajo una personalidad declarada. Exactamente, te falsean tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu lugar de además. Ahora, si tú lo deseas, lo solicitas y te lo concede. Aunque ellos tienen que saber realmente cuál es tu procedencia, tus apellidos y todos tus datos personales reales. Ellos lo conservan y todo esto. Hubo otro periodo en que realmente ellos decidieron que todo el que se alistaba le cambiaban el nombre y apellido por una declaración, por una ficticia, ¿sabes? Por una personalidad ficticia. Bueno, eso tiene su lógica. Cambiaron y eso lo dejan ahora en elección del legionario. Eso de cambiar el nombre, bueno, tiene su lógica. Sí, porque hay legionarios que no quieren que nadie lo localice. No, pero también es por crear una nueva vida. Es decir, eso, por ejemplo, los religiosos lo hacían antes, al entrar en un convento, les cambiaban el nombre antiguamente. Sí, efectivamente. Es como es algo iniciático, es un rito iniciático, efectivamente. Ellos simplemente, tú presentas un documento de identidad que te acredite tus datos personales y ellos lo comprueban. Entonces ellos tienen dos métodos. Es decir, bajo ningún concepto admiten a candidatos que sean delincuentes, que hayan cometido delitos mayores, como asesinato, violación y nada. Pero antiguamente sí, ¿no? El mito antiguo sí, ¿no? Sí, el mito antiguo, entre otras cosas, porque era muy complicado realmente averiguar los antecedentes de un candidato. Realmente era muy complicado. Sí, ahora la Legión Extranjera de esto está en conexión, en comunicación con la Interpol y ellos hacen su averiguación pertinente. Sí, también me imagino por el terrorismo integrista, islamista y todo esto. Por todo la gente, lo de eso. Hay estaba leyendo ahora un libro de un legionario de origen británico, muy reciente, de hace pocos años, en el que él, en su libro, contando su experiencia legionaria, declaraba que en el momento del alistamiento con Valle,
una de las primeras noches que tuvo que dormir con varios brasileños y portugués, dice que a medianoche aparecieron en la policía militar de la Legión, allí en Ovalle, para expulsar al portugués, porque habían descubierto que este portugués había cometido un homicidio en Portugal. Entonces, para ponerlo inmediatamente, es decir, que eso la Legión lo cuida y tiene. Y después, ellos, cuando hacen el interrogatorio, a todos los que se quieren realizar la Legión, les ponen sobre aviso de que deben decir siempre la verdad. Porque te preguntan de distintas formas y de distintas maneras y de forma reiterada por distintos legionarios que son los instructores, por si te coge en la menor contradicción, te expulsan inmediatamente. No pasa el proceso de selección. Sí, porque si mientes lo pequeño, mientes lo grande. Exactamente. Entonces, dice, si algo tiene que ocultar. Entonces no lo duda. No hay posibilidad alguna. Entonces, a todo aquel que entra en internet de los candidatos le dice, decís siempre la verdad. ¿Qué te has drogado? Me he drogado. ¿Qué he fumado? Dilo, dice, porque como sepa, o por lo que sea que averigüe de qué tienes, inmediatamente sin tener derecho a recurso de apelación alguno, sino simplemente te expulsa. Y después tienen sus controles a través de Interpol, o sea, con su huella y demás. Eso sí, si tú quieres estar con una identificación de una persona ya declarada, ficticia, te lo permite. Sí. Y claro, lo que ahora ya no es una nueva oportunidad para delincuentes, digamos, graves, ¿no? Pero sí que para mucha gente... Ahora se ha convertido en un medio de vida. Es decir, ahora hay una avalancha tremenda sigue ahora mismo, la Legión tiene un componente del eslavo muy importante y de la zona y de los Balcanes, pero cada vez son más legionarios de origen asiático, hispanoamericano, africano, y para ellos es una forma es un medio de vida. Una forma de ganar dinero. ¿Lograr la nacionalidad francesa? Y lograr la nacionalidad francesa, eso le da una actividad, porque para ellos, pues, el sueldo es bueno, no tienen gastos, y cuando salen de operaciones exteriores, con las primas que perciben, y más lo que ellos no gastan, pues realmente ganan dinero. Ganan dinero. Yo estuve con un legionario de origen mexicano en su regimiento, el segundo regimiento extranjero de ingenieros, para celebrar Camerones, que me invitaron el 30 de abril del 2015, y con este legionario americano, que es en la víspera de Camerones lo ascendieron a cabo, él me contaba uno de los motivos al estarse en la Legión. Dice, es que yo en México, dice, tenía 2 trabajos, de día y de noche, y ni con eso llegaba a mantener a mi familia. Dice, me vine a Europa, dice, y bueno, conseguí alistarme en la Legión extranjera, y con lo que gano aquí, pues yo tengo a mi familia alimentada, lejos. Dice, llevo 6 años sin verla, dice que ahora probablemente volveré a México, pero consigo mantenerla. Y esa es la realidad ahora mismo, que eso ya hace la motivación muchísimos legionarios, sobre todo aquellos que no son europeos. Claro, porque antes, digamos, en un periodo a lo mejor no muy lejano, había mucho aventurero también, ¿no? Y gente... Sí, había mucho aventurero, efectivamente. Había mucho aventurero y desarraigo social, ¿sabes? Y era otro perfil, porque realmente hasta los años 60 la Legión extranjera era esencialmente europea, alemana. O sea, la Legión extranjera hasta mediados de los años 70 ha sido esencialmente alemana. O sea, como aparte de los franceses, el mayor contingente de alistados provenían de Alemania. No, pero veteranos de la guerra, muchos, ¿no? Muchos veteranos de la guerra, adaptados, tras la Segunda Guerra Mundial, la Legión extranjera, muchas de sus unidades estaba compuesta en un 80%, 70, 60, sobre todo en Indochina, de alemanes. Pero incluso en el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda,
en muchísimas unidades. Bueno, en total el componente de Alemania era por encima del 50%, 55%. Ha sido esencialmente, tradicionalmente, incluso culturalmente, alemana. A raíz ya de la caída del muro de Berlín y el desplome del bloque soviético, ya fue eslava. Eslava casi en un 50%. Y ahora se mantiene, han bajado un poco estos porcentajes y ya cada vez son más asiáticos, muchos nepalíes. Dentro del bloque asiático empezaron los chinos, ahora hay muchos nepalíes, y dentro del mundo iberoamericano, sobre todo, muchísimos brasileños. Y para ellos es un medio de vida, una forma de integrarse en la Europa rica a través del oficio de las armas y conseguir la nacionalidad francesa y ganar dinero y poder mandárselo a su familia. Lo de París ha cambiado mucho la motivación en ese aspecto. Me acabas de sorprender con lo de los nepalíes, porque, claro, la mayor parte de los nepalíes irían para los gurkas y debe ser los que no entran en los gurkas irán para... Efectivamente, y además yo creo me lo comento como que dentro de los batallones gurkas del ejército británico se están produciendo muchas reducciones en cuanto al número, al contingente, al número de efectivos, y todo eso se desvía hacia la legión extranjera. Lo mismo ocurrió tras la guerra de las Malvinas en 1982, que una vez que tuvo lugar la misma, se redujeron mucho los efectivos del ejército británico y muchos de ellos se alistaron en la legión extranjera. Entonces hubo una época, sobre todo en esa década de finales, la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90, en el que la legión extranjera era muy británica. De hecho, sobre todo en el segundo regimiento extranjero de paracaidistas, que era el más duro de eso, pues prácticamente ese regimiento tenía una composición de casi un 20 y tanto, un 22 a un 25% de sus componentes eran británicos. ¿Y españoles sigue habiendo un número interesante como en el origen? No, españoles ahora mismo, como todos los de Europa Occidental, es decir, es curioso con esa evolución, claro, en una sociedad, no hubo todo esto de Europa Occidental, cuando en la Legión hubo muchísimos alemanes, muchísimos italianos, belgas y bastante, dependiendo de la época, españoles, eso prácticamente ahora son testimoniales el alistamiento. De alemanes poquísimos y españoles los hay. Ahora mismo dentro de la legión extranjera los 9.000 efectivos, alrededor de unos 100, 120 pueden ser españoles. Te pongo un ejemplo de estadístico muy muy reciente. Sé que en el segundo regimiento extranjero de ingenieros, que su composición es de unos 1.000 efectivos, pues de esos 1.000 efectivos 9 son españoles. Esa unidad que puede ser un 0,5%, ¿no? Bueno. Sí, por ahí, sí. Ahora, claro, lo que pasa que esos españoles son realmente personas muy, muy bragadas, muy bragadas y muy preparadas. Porque, claro, el occidental que ahora mismo se alista en la legión extranjera es por vocación, porque le gusta el oficio de las armas, ¿sabes? Porque le gusta la vida militar, porque ama la rusticidad, la vida dura, y entonces son auténticos vocacionales. Entonces son poquísimos, vamos, hablo de españoles como incluso alemanes o algunos británicos que ahora quedan, pero ya son vocacionales. Entonces son... Yo conocí a un chico que estuvo hasta hace 2 años, estuvo un año solo. No llegó a hacer el juramento porque él quería entrar en el ejército español, no entró en una prueba, entró después aquí y ahora volvió al ejército español. Y a mí siempre me llamó la atención eso de que todavía hubiese jóvenes, ¿no? Pero claro, él me contó que él quería ser soldado, él no encontraba posibilidades y hizo ese paso, ¿no? Es lo que tú dices, son gente que es vocación militar. Sí, es vocación, por eso lo veo. Claro, además, ahora hay un problema. También tiene que ser vocacional y
Y en cuanto a los criterios de selección, la propia Legión Extranjera, lo que son occidentales, lo miran ellos, es decir, con mucho detenimiento, porque las posibilidades de deserción son mucho mayores. Sí, claro. Es decir, un chino, ha habido muchos chinos en una época, ahora sí. se está restringiendo el alistamiento, pero en una época de muchos chinos llega a la Legión y no deserta, ¿sabes? Claro, pero un alemán, un italiano, un español, a la primera de cambio, si no eso, pues llega a casa, lo tiene facilísimo. Sí. Y me imagino, claro, por ejemplo, en España, el Código Civil establece que se puede perder nacionalidad española si combates en el ejército enemigo, ¿no? Pero claro, por ejemplo, China, a un chino que saliste en el ejército francés, al volver, claro, ¿me entiendes, no? Normalmente los chinos, la vocación es quedarse en Francia. Sí, claro. O sea, adquirir la nacionalidad, cumplir los 5 años, que es el contrato, el mínimo de duración, el alistamiento, y después muchos de ellos se dedican a la restauración. Sí. Es un medio para llegar al primer mundo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene una circunstancia durísima. Sí. Y después hay casos curiosísimos de personas, claro, van buscando ese perfil, muchas veces la veo, porque dice, claro, allí se han encontrado casos de bielorrusos, de rumanos, de estos que han llegado prácticamente allí a las puertas de Ovalle, del centro de reclutamiento allí del primer regimiento extranjero de la Legión, pues después de varios días prácticamente sin comer, porque no tenían medios para ello, ¿no? Buscándose pues traer a la Legión Extranjera como una salvación personal, un cambio de vida radical, una segunda oportunidad para ellos. Entonces, claro, personas que hacen eso, o un etíope que me estuvo contando, un reclutador que tardó eso, pues 3 o 4 meses, te lo he referido antes, una vez que ha soportado tantas pruebas y una vida tan dura, pues lo que es el entrenamiento lo resiste, está preparado psicológicamente, y además él no tiene vuelta atrás, ¿no? En sus propias circunstancias. Claro. Motivado está, eso es seguro. Una cosa que un poco claro, en esta legión, cuando era de origen europeo, ¿no? Vamos, alemán, belga, español, porque en las primeras unidades ya había españoles, ¿no? Claro, había tradiciones, por ejemplo, que se generan ese espíritu de corps, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? En España, la Legión y el Cristo de Mena, ¿no? En la que todos los soldados participan, incluso musulmanes. Hace poco lo llevó un Cristo, un musulmán, un sargento musulmán. Aquí me imagino que habrá tradiciones francesas que aunque no sean, digamos, de otras culturas. Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente, o sea, la Legión Extranjera es una institución militar perteneciente al ejército francés, a Francia, y por lo tanto se nutre de las tradiciones de un país como Francia, occidental, católico, y entonces está imbuido de ese espíritu. Es decir, aquí en la Legión Extranjera se acepta a todo el mundo siempre que reúna las condiciones para ello, no nos importa, y es verdad, no importa ni su raza, ni su nacionalidad, ni su religión, pero una vez que se la admite sin ningún tabú, tiene que aceptar lo que es el principio de asimilación y aceptación de lo que son las tradiciones de la institución en la que ha querido alistarse libre y voluntariamente. Aquí el multiculturalismo no funciona. Entonces, son tradiciones muy fuertes en las que, por ejemplo, una de ellas es la fiesta de Navidad, se celebra mucho. De hecho, se sigue manteniendo una tradición que ya es obsoleta, me lo decían algunos oficiales franceses, que es la noche del 24, los oficiales franceses eran con sus legionarios. Y me explicaron, dice, claro, antes, cuando estábamos en África,
Claro, eso tenía su explicación, ¿sabes? Es decir, porque no había familia, dice, pero ahora los legionarios que están integrados en el entorno en lo que estamos acuartelados, porque siempre tienen novia, tienen amigos fuera de esto, dice, y nosotros que tenemos nuestra familia, pues nada, tenemos que cenar, y una vez que se termina la cena, aquí sale todo el mundo de estampida, empezando por los oficiales que llegan. Entonces, son fiestas, o sea, unas tradiciones que se mantienen de origen cristiano. La fiesta de Reyes, la fiesta de los Reyes Magos, se celebra, hay una fiesta que es, por ejemplo, los belenes, la creche, que ellos le llaman, que cada compañía hace su propio belén, y hay unos concursos con un jurado de civiles. La fiesta de los Reyes Magos, también la celebran mucho, con un regalo para cada legionario. Se hace la unidad, se celebra mucho. Me acabas de matar. Yo pensé que en Francia no, porque lo leí en tus libros, pero yo pensé que en Francia no había Reyes Magos, o sea que sí, también. Hay Reyes Magos como los españoles. Sí, la fiesta ellos le llaman el Trois Rois, los tres reyes. Y la celebra, por lo menos a nivel de la institución legionaria, la celebra y además se disfraza. Es un día en el que son los suboficiales los que atienden y sirven a los legionarios. Sí, muy curioso. Y eso se mantiene. Después otra fiesta clave es Camerones, el 30 de abril de cada año. Entonces, es curioso porque realmente yo pienso que cuando tú mantienes tus tradiciones, es decir, cuando te reconoces en tu propia personalidad única y diferente, es cuando tú puedes evolucionar. Eso parece, es evidente. Y entonces, muchas veces aquí, como hemos visto en otras instituciones, en otros cuerpos militares, hay que adaptarse. Entonces, resulta que al perder tu propia esencia, vas languideciendo hasta perder la vigencia y la capacidad de adaptación. Porque te has quedado... Pues contigo puedo decir esto porque cuando he visto a militares que a veces participan militares aquí en la reserva o incluso algunos activos, esto no lo pueden decir, pero lo digo yo. Pero es así. Sí, no, pero viendo cómo nos están estafando, ¿no? Incluso los políticos en España, cuando quieren prohibir a la Legión participar en la Semana Santa, diciendo que en otros países laicos, como Francia, no se hace, y resulta que celebran el Día de Reyes cuando en España en los lugares públicos. Y además, efectivamente, y además, vamos, dentro de la cantidad de reportajes que te refería antes sobre la ley extranjera, de la que son los concursos de la creche, o sea, de los belenes, cada compañía hace su belén y después llega un jurado que es de civiles, de un concejal, un no sé qué, un agua, y da un premio a ver quién ha hecho el mejor belén en cada compañía, ¿sabes? Y lo que es el concepto de la cena de Navidad en familia, o sea, son fiestas muy religiosas y además eso no es antitético con nada, porque a mí me invitaron en el año 99 del año 2009 a Ovalle, a la recreación, al 10º aniversario de un regimiento, el segundo de extranjero de ingenieros. Y después yo allí comí en una de estos, y comí con el imán musulmán, en el que era el católico, y un protestante, es decir, que tiene su propia representación. Pero la esencia de la Legión extranjera, que es un cuerpo militar de un país católico como es Francia, es la cultura cristiana, y eso no lo discute nadie, porque ellos dicen, nosotros no llamamos a nadie que venga a alistarse, ellos respetan, ¿sabes? Pero no tienen problema con las raciones, que si ahora cerdo sí, que la ración de combate, esto es lo que hay, ¿no? Que no quiera, a nadie se le va a obligar, es decir, pero eso lo tiene muy, muy, muy claro, y realmente a mí me resulta una actitud ejemplar, ¿eh? De hecho estoy viendo... Son respetuosos, o sea, en ese sentido son respetuosos, pero esto es lo que hay, o sea, esta es mi tradición, esta es mi cultura, porque yo provengo de eso, de mi raíz cristiana, y esto es curioso, de la fiesta. De hecho estoy viendo una foto de ahora mismo aquí de un Belén dentro de una tienda de campaña, y unos legionarios franceses con el Belén en el fondo, que al parecer lo que hace un poco distinto los Belén es que siempre incorporan algo
de la Legión. Efectivamente. Eso, como vean, ese Belén hecho por legionario, entonces, sí. algo, efectivamente. No, muy interesante, la verdad. Y es algo que yo siempre digo que es algo a envidiar, y que es eso. Aquí en España, por ejemplo, la Legión Española, pues eliminó la escala legionaria, o sea, del legionario, que tú siempre a una persona que empieza una nueva vida, que va a hacer una oportunidad, si lo vale, como lo vale, que tenga la oportunidad de ascender en el escalafón militar lo máximo posible, ¿no? O el alistamiento de extranjeros, que se suprimió por el gobierno de Felipe González en los años 80, sirviendo de excusa el secuestro de un avión en Fuerteventura por dos legionarios chilenos y uno francés. Y entonces eso fue en el 79 y sirvió, y se suprimió cuando los legionarios franceses en Córcega han hecho muchas tropelías y no ha pasado nada. Y entonces pues ha ido desnaturalizando, eso se ha conservado. Es decir, las instituciones, las personas pues, cometen errores y sin embargo yo lo ha mantenido y ha provocado. Yo conozco personalmente un teniente coronel francés de origen portugués que empezó de legionario raso con 19 años. Teniente coronel, una persona cultísima. Claro, solo podía pasar oficial cuando tenía ya la nacionalidad francesa. Bueno, sí, pero exactamente, pero persona llegó a teniente coronel. Sí. Una persona cultísima. Sí, bueno, son oportunidades. Tienes eso, que la Legión, o sea, llega a una institución que te exige tanto en ese aspecto, también te tiene que dar una oportunidad. Si yo tengo capacidad, pues no hacer lo máximo. Y eso, por ejemplo, en el caso de España ha sido siempre, porque yo creo que las instituciones tienen que estar aparte de los vaivenes de las políticas y de las corrientes y de las... Eso es una opinión personal. Ya vimos un poco, ¿no? La Legión, ¿no? ¿Qué cosas le diferencian? Estuvimos viendo un poco el entrenamiento que no nos vamos a meter a fondo en el entrenamiento porque es de los más duros, pero antes de empezar a hablar de la historia, de un poco de su evolución, cómo fue convirtiéndose, claro, hay tanto mito, ¿no? La literatura, el cine nos refleja en cientos de películas y libros, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, porque realmente, primero, porque ya es una institución militar con mucha antigüedad, o sea, lo que vaya a cumplir serán 200 años de existencia. La Legión extranjera se fundó en 1831 un poco para recoger la cantidad de inmigrantes, sobre todo de carácter político, que estaban campando por Francia. Entonces al rey Luis Felipe le ocurrió y dice, bueno, aquí se pueden formar unidades militares porque fue la época de la conquista de Argelia, 1831. En aquel entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que las unidades se formaron por nacionalidades, con lo cual surgió competencia entre ellas, o sea, hasta un batallón español, un batallón italiano, y el batallón alemán se enfadaba con el batallón polaco, y entonces, una vez que se cedió, porque la Legión extranjera ha sido española, o sea, se cedió formalmente a Isabel II para que luchara en la Primera Guerra Carlista, como bajo el nombre de División Auxiliar Francesa, toda la fuerza, que en bloque se trasladó a España, y era una unidad al servicio de la corona española en su lucha contra los carlistas. Si no un dato muy curioso. Y entonces, en ese momento es cuando el coronel de la Legión, el coronel Bernet, dijo que aquí eso era un error, y entonces la amalgama, el criterio de la amalgama, es decir, que aquí todos los legionarios tienen que estar mezclados y nunca separados por nacionalidades, porque eso lo único que daba lugar era conflicto. Y a la no integración, ¿no? Efectivamente, y a la cohesión, y eso impedía la cohesión como cuerpo y a la integración del legionario. Entonces se hizo eso durante la Primera Guerra Carlista. Después prácticamente desapareció por el conflicto, por las bajas que se produjeron, y se volvió a reconstituir
a finales del 35, el 36, como una segunda legión, que después la única que quedó, para volver a Argelia. Y a partir de ahí, tú has participado en todos los grandes conflictos en las que Europa, de cualquiera que fuera de las naciones integrantes de nuestro continente, hubiera participado. O sea, pues fue de la primera a la Segunda Guerra Carlista, después la campaña estuvo en Argelia, Crimea, que Crimea, yo destacaría el dato curioso, que Crimea fue una de las épocas en las que más españoles porcentualmente hubo en la legión extranjera. Muchos eran exiliados carlistas, mezclados con liberales. Eso era un totum revolutum muy muy curioso. No, pero es interesante que los carlistas todos que lucharon se alistaron en la legión posteriormente. Muchos de estos, después la guerra de Italia, el 59, en México con Maximiliano, en la campaña de México, en la guerra franco-prusiana, en la conquista del Suboranilla a finales del siglo XIX, en la Primera Guerra Mundial, en la guerra del Rif, al igual que los españoles estaban en nuestro protectorado y ellos en el suyo. O sea, esos periodos de guerras, a lo largo de la década de 1920 y 1930, la Segunda Guerra Mundial, la guerra después inmediatamente de Indochina, Argelia, y después todas las misiones exteriores y los conflictos de baja intensidad. Y en la guerra del Golfo también, ¿no? Por la guerra del Golfo. En la guerra del Golfo, Francia se encontró con un problema, que era que su ejército era de conscripción, era como de servicio militar, no era un ejército profesional como tenía el británico y por supuesto el estadounidense. Entonces, claro, no podía mandar soldados, se veía que no podían mandar soldados a la guerra porque necesitaba la autorización de la Asamblea Nacional. Entonces pudieron, a través de los soldados voluntarios, formar el contingente de la operación Daguerre de la fuerza francesa de unos 10.500 hombres del ejército como fuerza terrestre, y de esos 10.500, los 1.500 eran legionarios. Los 1.500 eran legionarios, estuvieron en primera línea. De hecho, las fuerzas legionarias fueron los primeros que cruzaron la frontera iraquí mucho más al norte de la zona de Kuwait. Sí, porque ellos cubrían el flanco izquierdo del avance, sí. Efectivamente, cubrían el flanco izquierdo, ya muy alejado de la zona de eso, y entonces fueron las primeras horas de la invasión terrestre, ellos fueron los primeros que cruzaron. Y a partir de ahí tuvieron también en Somalia, en todos los conflictos, de forma ininterrumpida, ¿no? Sí. Todos los conflictos. No, esto daría para hablar podcast de cada uno de ellos. Sí, la verdad que sí, que cada conflictos. Sí. De hecho, hablando de uno de los últimos, de la guerra del Golfo, a Schwarzkopf, el comandante en jefe de la invasión, le concedieron un rango que es el legionario de honor. Efectivamente, le llaman. Si es verdad el mito de que les dan un teléfono en caso de ayuda que marquen, ¿no? No sé si el legionario de honor te da, el legionario de honor tiene la denominación como tal, adscrito a un regimiento, el legionario de honor del regimiento de cualquiera, y te doblan la matrícula, porque para un legionario es fundamental su número de matrícula. Lo primero que te asignan, su número de matrícula, que ya han pasado los 200.000, no sé. Entonces tú tienes un bis. Tú como legionario no tienes un número de matrícula bis. Pero incluso que no era militar. Incluso aunque no seas militar, efectivamente. Vale, es que en el documental que vi hace tiempo, decían como medio en broma, parecido a Mira la Legión Española, ¿no? Le daban como una especie de teléfono que si tenía un apuro, que llamase y la Legión acudía a su ayuda. No, bueno, sería broma. Sería broma, sí, pero vamos, o sea, lo que te crees es tu diploma de tu nombramiento, y en ese diploma se te asigna un número de matrícula, como si fuera un legionario, pero en este caso, como eres ganador, es bis, ¿sabes? Sí, para que se vea claramente que sí, que estás en el listado de la unidad, pero... Efectivamente, con un número ya existente de matrícula de soldado, en este caso.
Sí, sí. Y sobre digamos, todas estas distintas misiones dan para un episodio cada uno de ellas. Esto no sé el programa, pero lo que sí que podemos un día, y aquí te emplazo, es para hablar de alguna de estas misiones, por ejemplo, de Cameroni o de españoles, algunas de sus participaciones, porque en tus dos libros, La Legión extranjera y sus españoles, Añoranzas y Españoles en la Legión extranjera francesa, tienes multitud de casos, ¿no? De españoles en todas las guerras que combatieron. Yo prácticamente desde el inicio, desde el comienzo, desde la fundación de la propia Legión, pues siempre ha habido españoles. Una época de forma más numerosa, en otra de casi de forma testimonial, pero en todas ha habido siempre presencia española. Entonces, pues, en algunos casos con un papel muy destacado, la guerra de Crimea, en la Primera Guerra Mundial también, en la Segunda Guerra Mundial, en Indochina, en la famosa batalla de Dien Bien Phu, que fueron alrededor de unos 200 españoles los que estuvieron en el campo atrincherados, de los que fallecieron, yo de un listado 50 durante la batalla y después del cautiverio, en la guerra de Argelia, en la época de Argelia, te voy a decir que porcentualmente también hubo, aparte de la presencia alemana, que también rondaba el 50%, también hubo un porcentaje de españoles muy destacado, alrededor de un 10%, y todos han participado. Incluso yo tengo amigos, porque son amigos ya personales, de los que estuvieron también en la guerra del Golfo. Ellos tendrán muchas cosas que contarnos recientes. Y me imagino, y una cosa, de estos veteranos, ¿no? Los que dejan el ejército, hay muchos casos que después se convierten en mercenarios, como por ejemplo, pues claro, en un soldado... Claro, en un soldado del ejército se dan casos bastante frecuentes. Pero no exactamente, vamos, yo de los que conozco se dan casos, se dan casos, pero no, porque lo que sí tiene la Legión extranjera es un sistema que es envidiable, es decir, cuando ahora han subido la edad por el número de años de servicio, pero a partir de los 15 años de servicio, ahora yo creo que lo han situado en los 17 años, te daban un salario mínimo vitalicio, es como una especie de salario mínimo interprofesional vitalicio. Y después te hacen un curso de reconversión. Es decir, tú llegas a los 15 años, a los 17 años, dice, bueno, yo ya no me voy a enganchar más, y entonces el propio ejército francés dice, usted que es bueno de animador deportivo, ¿no? Pues lo vamos a mandar a tal sitio y haga usted un curso de animador deportivo. O que conduce camiones, pues le vamos a hacer para que usted lo pueda contratar a una empresa de transporte de camioneros. O tiene nociones de contabilidad. Y entonces, es decir, que facilitan de esa forma la reinserción. Si te licencias antes con 21 años de servicio a la Legión, que ahora lo han subido, me parece, a 23, ese salario mínimo ya es más alto, evidentemente, y bueno, y constituye ahí un suelo de decir, bueno, si no encuentro nada, yo con esto sobrevivo. ¿Sabes? Es decir, y eso ya con carácter vitalicio. Claro, aquí en España se está intentando, no sobrevives con ese sueldo, pero sí, algo tienes, pero bueno, no, me imagino que será mejor. Este será mejor. Pero bueno, eso claro, que España es que un soldado profesional no lo puedes abandonar con 45 años. Claro. Que no lo puedes abandonar, eso no lo puede. Bueno, entonces el francés tiene eso que realmente es algo incopiable, ¿no? Meritorio. O sea, yo conozco acá un amigo, ya no es amigo, se licenció con 21 años, quería su paga, le hizo un curso de reconversión, y entonces con ese curso de reconversión en logística estuvo después en Yugoslavia, en Bosnia, llevando los servicios logísticos del ejército francés, pero ya como civil. Como civil, ¿no? Prácticamente era su contrato, sí, exactamente, el almacén, con el conteo del material, hasta que
terminó de profesor de español en Hanoi, ¿no? ¿Sabes? Hay muchos que yo de los que conozco que tienen medios y tienen recursos para salir adelante. De los que se han pedido después en temas de compañías de seguridad, pues yo en cuanto a españoles solamente de referencia a uno, de muchos, o sea, porque realmente después de 15 o 20 años muchos tienen recursos y eso para dedicarse a otras cosas. No, eso, sí, lo digo porque en unas entrevistas que estuve viendo así de gente que se alistó, uno lo decía que era su motivo, ¿no? Coger un currículum para ese mundo. Pero debe ser uno de esos que hablábamos de aventureros, porque claro, una persona de los que se alista por subsistencia, pues no quiere, lo más seguro es. Sí, no, exactamente. No, porque ahora el perfil es ya otra cosa son los eslavos, ¿no? Yo, un compatriota nuestro, español, que está en uno de los regimientos, me dice que realmente, aunque haya ciertas diferencias culturales y demás, que todos los rusos, bielorrusos, son buenos legionarios, son gente muy dura. Sí. Muy dura y tienen también, aparte de la necesidad, las circunstancias, pero también tiene un componente vocacional, ¿sabes? Les gustan las armas. Sí, les gustan las armas, sobre, no sé, yo más o menos, Joaquín, algo más tienes que contarnos, sí, porque era un poco una visión general, ¿no? Para después ya más adelante. Eso es un poco eso, que la Legión que constituye un mito, tiene una atracción literaria enorme, se sigue escribiendo. Lo curioso es que como ese fenómeno integrador que resulta incluso realmente misterioso de cómo se consigue, los libros que están surgiendo ahora de la Legión extranjera son a veces mucho más de índole de carácter sociológico que puramente literario, de novelesco, y que se ha introducido además a través de los medios de comunicación, las medias, de la cantidad de reportajes que hace que siga vigente, porque realmente son unos métodos de cohesión que siguen llamando la atención en este mundo tan individualista y tan asentista en muchos aspectos. Entonces por eso despierta una curiosidad, un interés enorme y, claro, y algo que parecía el mundo es individualista, pero el ser humano no. sí, es importante eso. Efectivamente. Y entonces después eso que la Legión extranjera no deja de ser un reflejo de los vaivenes de la historia de nuestro propio mundo, es decir, que en función de lo que suceda por ahí fuera, ahí se ve reflejado en el componente legionario de esta institución. Por después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa, muchísimos rusos, muchísimos rusos, es decir, que siempre después de la Segunda Guerra Mundial alemanes, previamente después de la Guerra Civil españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y entonces van siendo un reflejo después de la caída de muro de Berlín en el 89 y el derrumbamiento del bloque soviético, muchísimos rusos, bielorrusos, polacos, ¿sabes? En el año 90, pero ya en la década de 1990 un porcentaje también similar al de los alemanes en su mejor época, del 50 al 60%. Y entonces una enseñanza de la propia historia, de los vaivenes de nuestra historia mundial, y se ve y se refleja y lo podemos conocer a través de la Legión extranjera. Y me decía un general que como tal institución es el último sitio donde el hombre puede vivir la aventura de la vida, porque es una segunda oportunidad que se da a sí mismo. Y en ese sentido, pues decía un autor magnífico, Douglas Portsmouth, que escribió un libro sobre la Legión extranjera, que de ese aspecto, pues la Legión extranjera, aun perteneciendo a Francia, también forma parte
un poco de todas las naciones del mundo. Sí, bueno, ¿no? Porque ahí se ven reflejadas. Sí, no, en el fondo es una ONU al servicio de Francia. Efectivamente, sí, pues mira, magnífica definición, sí, Francisco, sí, la verdad que sí. Sí. Pues nada, yo Joaquín Mañez Postigo, Joaquín, creo que nuestro viaje por la Legión extranjera, vimos un poco cómo está ahora formada, ¿no? Cómo sí, ha sido una visión muy actual de la Legión extranjera, un poco el reflejo social de la Legión extranjera hoy, lo que supone para Francia y el ejército francés. Y bueno, detrás de esta institución hay 200 años de historia y con muchos españoles en sus filas, y cuando tú quieras yo estoy dispuesto a hablar de la historia de la Legión extranjera, que un poco hablar de la historia militar de Europa y de nuestros patriotas, que hubo algunos realmente dignos hijos de nuestros conquistadores del siglo XVI, ¿no? En cuanto a dureza, fortaleza, ¿sabes? Y espíritu de lucha. De supervivencia. Sí. No, y algunos llevados por el hambre, otros por las aventuras, pero que conocieron lugares que seguro que no iban a conocer si se quedaban en su pueblo, ¿no? Efectivamente. Conocieron un mundo con la Legión extranjera. En fin, lo que podía suponer para muchos compatriotas nuestros de los años 50 o de finales, cuando empezó la guerra de Indochina, del año 47-48, que te alistaras en la Legión extranjera, hicieras la instrucción en un mes y al cabo del mes te embarcaran en el parte de un transatlántico y en una travesía de 28 días pues desembarcaras en Saigón. ¿Sabes? Eso es, estamos hablando del año 48, de personas que muchos apenas sabían leer y escribir, y sobre todo la sensación de las que más presente tenía era la del hambre, ¿no? El hambre constante en esos años, vamos, en España, en toda Europa, ¿no? Por el desastre humanitario que supuso, ¿no? Después las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de Saigón, otro de tus libros cuenta la aventura de unos españoles al servicio de la corona española también en Saigón, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo de eso tengo dos libros. Hay uno que es muy poco, son historias noveladas. Hay uno que es el de Sueños de Conquista Española en Saigón, en la participación española en la conquista de Saigón junto con fuerzas francesas en 1859. Es una operación militar en la que nos fuimos arrastrados por Francia para participar en un contingente muy inferior a los franceses, pero que les servimos muy bien. Y una vez que se conquistó Saigón y toda la zona de Cochinchina, que es la actual sur de Vietnam, pues España se retiró. Sin pedir nada a cambio. Ahí se quedaron los franceses para ayudar a Francia. Efectivamente. Y después se quedaron allí los franceses. Eso fue ya en 1863, hasta que 20 años más tarde ya ocuparon toda la parte norte, el Tonkin. Y entonces hago ese relato. Y después, sorprendentemente, que es muy poco conocido, en una expedición española, te estoy hablando de finales del siglo XVI, comandada por un portugués y un español, para ayudar al rey de Camboya, una expedición que partió de Filipinas por petición del rey de Camboya, aquel entonces que estaba viendo su trono en peligro por las rencillas internas de sus familiares, y entonces acudieron estos españoles acompañados de 20 samuráis japoneses que estaban exiliados en Filipinas y se unieron a la expedición. Ese es un libro, La Quimera de un Reino, lo relato de forma novelada, o sea, es una historia novelada, o sea, algo de ficción, el personaje principal y todo lo demás que le rodea ya verídico, ¿sabes? Puramente historia. Y es un dato muy curioso, como en el siglo XVI no solamente nos movimos por América, por el continente americano especialmente, sino que también se hizo sus incursiones por la selva camboyana. Eso no lo conocía, a ver. Sí, eso, además eso está
documentado por el relato de unas crónicas de un fraile, que después de eso, y se publicaron esa crónica de ese viaje, los sucesos acontecidos del reino de la Cambuja, y los frailes, te estoy hablando de memoria. No, pues mira. Está editado en 1605, se publicó en España. Pues Joaquín, un día me la cuentas la historia de los oyentes. Sí, claro, yo encantado. Es interesante, porque la de la Conchinchina, la de Saigón, bueno, la de Conchinchina, esa la tengo ya apalabrada con otro colaborador, porque también escribió un libro él sobre la expresión de la Conchinchina, y el suyo es un ensayo y el tuyo es una novela, o sea que se puede hacer una buena combinación. Tu Sueños de Conquista, Españoles en Saigón, la novela, y el de la Conchinchina y el reino de Amán o algo así, el ensayo. Pues nada, Joaquín, lo que digo a todos. Encantado. Yo ya te digo, estoy a tu disposición para otros temas y más adelante, un tema que a mí me apasiona, la vida extranjera y sus españoles. Pues yo me estoy a tu disposición y para lo que desees. Pues a todos los oyentes os recomiendo los libros de La Legión Extranjera y sus españoles, de Joaquín Mañez Postigo, en los que conoceremos en profundidad cómo fue la participación de España en esta mítica unidad. Y también varios libros más que estuvimos hablando todos, os voy a poner enlace al final de la descripción del audio. Y nada más que deciros que os acordéis siempre que estamos aquí para contaros historias. Ya sabéis que somos de Historia Hablada, Bellum Artis Podcast, la versión hablada de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Muchas gracias a todos por oírnos y podéis darnos comentarios, compartir los audios en vuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y especial a ti, Joaquín, por ayudarnos a contar historias. Muchísimas gracias, Francisco.